Bien, señores, nosotros tenemos un breve comentario, pero quiero hacer uno de base primero para que se entienda por qué a veces cosas buenas y decisiones buenas que se inician que se realizan en los gobiernos, en los diferentes gobiernos que hemos tenido, terminan siendo erróneas y se pueden muchas veces analizar después que pasa el tiempo y otras veces se pueden prevenir y tal vez esas decisiones a las que me voy a referir sean las que de las pocas cosas buenas que tiene la experiencia y la permanencia a veces en el poder, porque en la permanencia se aprenden cosas que solamente se observan en el tiempo, y es lo que los técnicos, cuando hablan de cosas ya, de detalles técnicos, dicen sostenible. Es el término sostenible en el tiempo. Por ejemplo, los gobiernos muchas veces son sorprendidos en su buena fe de evitar conflictos. Pasa un problema y entonces quieren, y eso podemos estar satisfechos de eso porque en los últimos tiempos todo el mundo que ha estado gobernando quiere, yo diría que en las últimas décadas, las últimas 5, 6, 7 décadas, todo el mundo quiere darle una respuesta a lo que pasa en el campo, y estamos hablando ahora de términos agropecuarios. Todo el mundo quiere darla rápido, todo el mundo quiere que sea eficaz, y por eso digo, a veces lo sorprenden en su buena fe. Las circunstancias, no es nadie que se lo propone, son actitudes de cada presidente, porque aquí, en un país no institucionalizado todavía, las cosas se resuelven de acuerdo con la voluntad de un ministro, con la voluntad de un presidente, o con la intención y con el buen deseo la mayoría de las veces. Entonces, aquí hay una serie de cosas que, como la agropecuaria, depende de lo imprevisto, porque nadie todavía puede decir 6 meses antes que va a venir, ni 3 meses, que va a venir una inundación y va a dañar una propiedad. Ni sabe tampoco a ciencia cierta, si usted siembra 100,000 tareas de una cosa, si va a coger 200,000 quintales de habichuela o 300,000, porque el tiempo vino tan bueno que dio 3 quintales por tarea en vez de 2. Entonces, cuando se presentan cosas de esas que afectan el campo, hace muchas décadas se usaba casi subsidiar en un 100% todas las vicisitudes que se pasaban en el campo, antes de que viniera el régimen del libre comercio, o como le llaman algunos, el sálvese quien puede. Entonces, los gobiernos a veces son sorprendidos en su buena fe por las circunstancias, no por las personas, pero también a veces por la inexperiencia. Su buena fe de evitar conflictos que puedan parecer disminuir su popularidad o ser considerados acusados de indolentes ante los productores y ante la sociedad. Por eso, a veces toman decisiones sugeridas por los funcionarios, por convencimiento propio, también a veces, que más tarde se tornan traumáticas y aunque parecen populares, arrojan en el tiempo efectos contrarios, como los medicamentos que tienen efectos no deseados. En el tiempo, efectos contrarios ante los mismos.
ante los beneficiados y ante la opinión en general del pueblo, produciendo un balance negativo de resultados. ¿A qué me refiero? Las decisiones que se toman y que se toman consecuentemente, muchas veces producen unos efectos. Aquí, durante casi toda la vida, se han utilizado lo que el sistema tiene marcado. Aquí la gente hace periódicamente aportes para apoyar a los candidatos políticos. Unos lo hacen porque quieren que la democracia se mantenga, porque el sistema le gusta, porque aquí la mayoría de los dominicanos no han hecho mucho esfuerzo para cambiar el sistema, aunque muchos jóvenes aportaron hasta su vida en la creencia de que habían otros sistemas mejores, que eso lo creíamos todos los que fuimos jóvenes y los que pasamos por la escuela, porque matemáticamente nos daba eso la razón. El país que fuera de todo más o menos igualitario, que todo el mundo tuviera los mismos derechos y las mismas oportunidades, y que todo el mundo tuviera mínimamente lo mismo. Y es lo que ha manejado las diferentes guerras y las diferentes grandes batallas y las grandes divisiones en el mundo, lo que cada quien cree como deben ser las cosas, y nos vivimos acusando en el mundo, pero dentro del sistema de la democracia representativa, que es el sistema que tenemos con sus imperfecciones, y dentro del sistema capitalista, todavía hay mucha inequidad, pero no nos queremos referir a eso, nos referimos a acciones que se toman y que a su vez se cambian. Por ejemplo, una de las cosas para que la gente pensaba recuperarse de sus aportes o pensaba exigir sus derechos en materia comercial era reclamando que de los déficits del país le dieran la oportunidad de beneficiarse con los permisos de importación. Eso a través de los años, éramos un país y somos insuficientes, porque aunque tenemos un alto por ciento de producción nacional de lo que consumimos, hay una cantidad de cosas que consumimos que no es el alimento, que tenemos que vivirla importando. Y había una vez cuando el negocio, el comercio, la agricultura y casi todo era controlado por el Estado para proteger la industria nacional y la agropecuaria nacional. Incluso había una vez que se establecieron y se aprobaron leyes para que el Estado pudiera ponerle el arancel o el impuesto que le convenía al que fabricaba aquí. Eso protegió y mantuvo e hizo crecer la industria nacional. Pero produjo un efecto indeseado. Como era muy fácil llevarle a los presidentes de turno un costo, un análisis económico de la calidad extranjera con las posibilidades de sustituir la manufactura local, nada más había que ponerle un buen impuesto a la extranjera y entonces ahí equilibraba. Alguna gente pagaba el impuesto y la pagaba cara, el que podía, que siempre ha sido minoría, el que más puede, y la mayoría consumía el de aquí. Estoy hablando de cualquier cosa, por sencilla que sea, de una carretilla americana y una carretilla hecha aquí.
Y algunas empresas como Indutec después se puso a hacer carretillas para no importar las americanas. Y hasta se lograba a veces que los gobiernos prohibieran la importación o lo pusieran con aranceles o con impuestos prohibitivos, de manera que costaran tanto que a nadie se le ocurriera usar la extranjera, y entonces el que la representaba aquí, a veces al final dejaba de traerla porque no se vendían. Eso produjo un efecto y todo el mundo lo sabe. Surgió un sector industrial no acostumbrado a la competencia, lo que le llama a la gente incompetente, porque si usted nunca ha tenido que luchar de igual a igual con las calidades de los productos y cada vez que usted tiene un problema le hacen una ley de incentivo, le dan la zona franca para que usted trabaje, le hacen una zona industrial para que usted se desenvuelva con más facilidad, la ley 299 famosa y todo eso, crea un sector industrial no acostumbrado, para no llamarlo de una palabra despectiva, incompetente, y entonces eso sucede. Así pasa con las soluciones que se le dan a los problemas agropecuarios. Aquí, esa gente que hasta hacía política para cuando ganaran le dieran permisos, se puso el permiso de importación como un pago político, también se convirtió en un negocio y malos funcionarios irresponsables y muchas veces no honestos para hacer dinero o para recuperar o para devolverle al que aportó el dinero el costo de lo que le cobraban para otorgarle un permiso, se lo daban, y eso desacreditó a la mayoría de los gobiernos que pasaron por aquí, porque siempre había alguien que hacía una transacción, y cuando no la hacía, que no es tanto como dicen, porque no es fácil hacer importaciones, eso no lo sabe hacer todo el mundo y sostenerse en el tiempo con beneficio. Se le daban porque a alguien había que dárselo que lo trajera, porque el gobierno no siempre tenía la capacidad de traer cosas, traía cosas de primera necesidad. Yo recuerdo que cuando se creó una institución para la estabilidad de los precios y para proteger a los productores, el INEPRE traía productos para dárselo al comercio, tenía el derecho de importar un 10% de lo que se traía para hacer operativos en los programas sociales en los barrios. Pero los permisos había que dárselos a los comerciantes. ¿Y qué pasa? Que mucha gente conseguía permiso, no tenía la capacidad de traer las cosas. Entonces ese tipo que conseguía ese permiso se beneficiaba ¿de qué manera? Vendiéndoselo al que tenía la capacidad económica para traerlo o al que tenía la clientela para traerlo. Cuando le decía, ¿y cuánto tú quieres por ese permiso? Entonces le decía, bueno, ese permiso me lo dieron gratis, pero yo tuve que dar tanto. Eso a veces no era verdad. Muchas veces era una verdad, como un templo, pero otras veces no lo era. Y entonces, a través del tiempo, diferentes gobernantes se fueron incomodando con eso porque ya el gobierno tenía una imagen mala y una imagen mala consecutiva en un gobierno del sistema desacredita el sistema. Entonces a alguien se le ocurrió un día decir, bueno, vamos a buscar otra forma de esto. Y no solamente me estoy refiriendo a lo que se importó de los productos, de las cuotas que surgieron a través del DERECASTA, me refiero a concursos que se hicieron porque se trató de buscar una gente para no tener que tener ese San Benito de que cada gobierno tenía desacreditado 1, 2 o 5 o 10 gente que manejaban los permisos de importación. Y entonces se decidió, en otras palabras, cargarle a los consumidores la prima que se pagaba para ganarse el concurso. Pero para ganarse ese concurso y para que ese producto que se trajera, la gente, el comerciante o el interesado, pagara una prima, tenía que importarse una cantidad inferior a la necesaria para que el comerciante supiera
que de antemano se iba a ganar esa prima que pagara. ¿Y de qué estamos hablando? Un producto X que regularmente cuesta, puesto aquí en el muelle, 30 pesos la libra, muchas veces se pagaba 30 y 40 pesos la libra para ganar el concurso. Entonces ya eso lo encarecía en el 100% del costo de lo que costaba aquí en muelle. Si usted quiere ponerle un apellido a eso, le pone ajo. Entonces, ¿qué pasa? Eso producía un efecto no deseado. A la larga se nota. ¿Por qué? Porque eso era muy malo para el consumidor, pero pasaba desapercibido porque total, el consumidor, si va a cocinar y quiere echarle a una habichuela media cabeza de ajo y está caro, le echa 2 dientes y igual sabe a ajo. Pero el productor llegó un momento que también se involucró en las importaciones. Pero ese sistema que cargaba al consumidor elevaba el producto en el mercado, y cuando el productor lograba producir, como el caso de la cebolla, por ejemplo, que todavía se produce una buena cantidad, o la mayoría de la cebolla que se produce aquí, el país tiene la capacidad de que se consume para producirla, entonces se pasa años costando, vendiéndose en la finca a un precio superior al que se vendía antes, en el sentido de que si se le pone lleva a concurso, por ejemplo, habichuela, cebolla, toma un precio diferente porque ya a través del tiempo hay un valor similar a su costo puesto aquí que la gente tiene que pagar para ganarse el concurso. Entonces, cuando tú produces, para poner una hipótesis, por ejemplo, cebolla, lo estamos poniendo porque hay un caso de un reclamo ahora, que a través del tiempo ha habido, cuando hay un exceso, porque la cosecha ya ha venido buena o por falta de planificación o por la razón que sea, o por un favor de la naturaleza que a veces incide hasta en un 40% de la producción que sea mejor, o por razones de decisiones de la semilla, de la calidad de la semilla, o de un descontrol como hacían antes, que el gobierno planificaba la cantidad que se iba a sembrar para satisfacer la demanda, para garantizarle un buen precio al productor, y los propios productores le autorizaban 2 latas de cebolla para sembrarla y ellos compraban 2 o 3 latas más para aprovechar el precio, sobre todo cuando habían cambios de gobierno que siempre venían sin pensarlo mucho para resolver cosas. Entonces, esa situación produce un efecto no deseado, como los medicamentos, a largo plazo. ¿Cuál es? Que el productor se acostumbra a un margen a veces de un 100%. Y yo no se lo estoy diciendo por acusar al productor, sino si yo también estoy produciendo, que he producido, porque yo he producido varias cosas, entre ellos plátanos, y he producido habichuelas, porque me dio Dios la posibilidad de hacerlo cuando estaba joven, agrónomo, o más joven, y de tener algunas tierras y de conseguir algunas tierras también cedidas para que las pusiéramos a producir, de gente que no tenía la capacidad técnica para hacerlo, o la posibilidad económica. Entonces, tú te acostumbras a ganarte un 100% de lo que te costó producir una cosa, y ese efecto lo logró una mala política de importación o una mala política de subsidio o cualquier otra mala política, y ya eso es un trauma político y ya se convierte en un problema social. Pero cuando tú lo analizas, te das cuenta que realmente no es así. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la cebolla? Ahora que hay un conflicto, ahora que los productores justamente están reclamando que le paguen un subsidio que fue una deuda que fue acordada, porque lo que se hace ahora y se ha hecho hace mucho tiempo es que se buscan comerciantes cuando se deprime el precio por una cosecha buena en una zona o una cosecha superabundante, para que resuelvan el problema, porque el productor no quiere dar su producto por debajo de su costo o por debajo de lo que él dice que es su costo, porque también se dice que el costo de una tarea de cebolla es de 60,000 pesos
y las autoridades dicen que no, que es de 25 a 30 mil pesos, y que en este momento, porque yo lo averigüé con alguien, tal vez me podrá desmentir si hay que llevar eso a la discusión pública, que ellos están vendiendo en este momento a 2.000, 2.200, 2.400 pesos el quintal, y que el costo con una producción de 25 a 30 quintales es de 1.000 pesos, pero que ya están acostumbrados hace años, y la costumbre hace ley. Hay un refrán que dice a ganarse más, porque también es verdad que el que tiene una parcelita pequeña es como el que vende pollo. El que vendía pollo, yo recuerdo que habían 67 o 70 mil puestos de pollo, pero eran mesitas que lo que vendían eran 30 o 40 pollos. Para ellos sacar su diario y alimentar a su familia, tenían que ponerle no el doble, pero un 40% de margen a ese pollo que picaban en esa mesita. Eso fue un poco desapareciendo ese margen en la medida que los puestos se hicieron grandes, con freezer y con todo eso, que ya la venta eran 200, 300 o 1.000 pollos diarios que vendía con un personal. Y eso tiene lógica, porque tiene una lógica matemática. No digo esto para defender la deuda, porque yo no conozco detalles de esa deuda. Sí conozco que se ha venido haciendo así y no lo veo mal, porque los mayoristas y los empresarios grandes tienen la capacidad de decirle al gobierno, y se lo están diciendo, a todos los gobiernos lo han hecho: yo te puedo resolver el problema de tal cultivo, porque tú quieres que yo vaya y compre una cosa a 3.000 pesos, que lo que está es a 2.000 en el mercado. Entonces, yo puedo hacerlo, pero tienes que darme el permiso para que el déficit que va a venir en tal mes, entonces yo lo pueda traer, y lo que yo pierda o deje de ganar ahora, lo voy a ganar en la importación. Lamentablemente parece que pasó algo, que se retrasó la entrega del compromiso que hicieron los cebolleros importadores con el gobierno, que eso suele suceder a veces, y a veces cuando se dan los permisos mal dados a gente que no tiene la experiencia, pero a veces pasa por razones naturales. Entonces en diciembre la cebolla se mantuvo cara porque no llegó a tiempo. Eso es un efecto no deseado que hacen los gobiernos y lo hacen en la buena fe de cumplir con los productores, porque todo el mundo quiere, todo, incluyendo los gobiernos, que los productores se mantengan motivados, pero eso tiene un límite, para que con la motivación se mantengan siempre con el ánimo de sembrar y garanticen la alimentación. Pero los productores tienen que entender, porque aquí nadie le dice los deberes a la gente, ni los líderes de sindicatos, ni de nadie le habla de los deberes, sino de los derechos, porque eso lo mantiene religiéndose en los cargos. Tiene que entender también que el consumidor, esa es la razón de ser del productor y viceversa. Y el consumidor tiene que apoyar al productor, también a veces pagando un poquito caro para que el productor se mantenga, pero el productor es el final beneficiario de todo y la razón de la siembra. Y eso las sociedades civilizadas tienen que discutirlo y analizarlo siempre. Y aquí hay cultivos en los que se ha hecho eso. Hay otros que no, que yo no me explico por qué cada cultivo importante no tiene una especie de Comisión Nacional Arrocera o de la Comisión Avícola Nacional, que mal que bien todo el mundo se pone de acuerdo para planificar lo que va a producir, para planificar los precios y para establecer márgenes, aún en el mercado libre, bandas de precios de tal a tal cantidad, para que haya siempre la armonía necesaria entre el productor y el que consume.